Muy buen día, venerables seres. Sean bien llegados a esta sala de conferencias para un encuentro con las sacras enseñanzas de los maestres Hakelinseus Induceus y Samael Joad Bador Weor. Hoy, en voz de nuestro querido maestro Edon Tagón, vamos a pedirle a la venerable Hadaseri si nos hace el bien de elevar una plegaria a nuestro gran hacedor. Adelante, maestro. Le pregunto, parece que no le es posible abrir su fono a la venerable y por lo tanto le pregunto a Alicia Medina si está en esa posibilidad de ayudarnos. Buen día, buen dinero, buena salud. Adelante. Bueno, adelante, maestra Hadaseri. Adelante. Bueno, sea un excelente día. Buen día, buen dinero, buena salud para todos los que están en el chat en el día de hoy. Buen día, buen dinero, buena salud para el maestro Edon Tagón. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a hacer la oración en el día de hoy. Bendito Padre, hacedor de todo cuanto existe. Damos infinitas gratísimas por ese don de la vida y la salud. Gratísimas por esas bendiciones que nos ofrendas día a día. Gratísimas por ese don de poder sentir, respirar, por ese don de tantas dádivas que nos ofrendas. Penetra en cada uno de nuestros centros pensantes y sencientes para que sea la sabiduría, la luz, el amor, el esplendor en cada uno de nuestros corazones y en cada una de nuestras células para ser cada día mejores y mejores en cada paso, en cada decisión que tomemos. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos infinitamente por las energías crísticas, geoísticas y keleunísticas. Aum, Om sea. Aum, Om sea. Bien, gratísimas, venerable maestra Hadaseri, por esta bondad. Pues adelante, venerable maestro Edon Tagón. Bueno, buen día, buen dinero, buena salud, buen amor. Tengan todos sus mercedes. Bueno, todavía somos poquitos, son bastante poquitos, pero para mí es una alegría muy grande volver a recomenzar esta secuencia de conferencias y de clases en este Heliocronos. Aquí saliendo de unos exiges de salud, pero ya estamos levantándonos y con alegría de nuevo con sus mercedes. Antes de comenzar, hoy la clase se llama las clases de Samadhi. Quisiera, para comenzar, oírlos, como esto es una clase, ¿qué entienden por Samadhi? ¿Qué es eso para sus mercedes? ¿Quién quiere comenzar? ¿Quién quiere hablar primero? Adelante, las oímos y los oímos. Maestro, muy buen día. Muy buen día. ¿Quién habla? Andrés López desde la ciudad de Medellín. ¿Cómo le va? ¿Sí me escucha bien? Sí, ya. Bueno, perfecto. Quería saber si te había oído, pero... Fueron sincronizados parcialmente. Me place mucho escucharlo y saber que se compuso y todo el asunto y que ya está revitalizadito. Por lo que entiendo, sí, no, me place mucho. Ayer, el día lunes, me fue imposible pues participar, pero bueno, lo que entiendo por Samadhi, que ya nos lo dijo usted en el seminacuario, es aquel éxtasis divino que se produce, eso es lo que entiendo, aquel éxtasis divino que se produce cuando se hacen las cosas bien, cuando se actúa bien, cuando se está en pos de la búsqueda de una verdad espiritual
que por ende se va a transmitir en todos los aspectos a nivel físico, mental, emocional, en el pensar. Eso es lo que entiendo por Chamadi, maestro. Corríjame de pronto, que alguien haga el complemento ahí, porque eso es lo que entiendo, maestro. Gracias. Va muy bien, excelente. Excelente, eso es sí, una plenitud de Dios. Es un goce, una plenitud interior. Eso está muy bien. Es correcto. Recordemos que uno de los seres que tiene en su viteria y que ahora está con nos, con Vibracel de cuerpo físico, se llama Weor Shamadi Jael. Weor Shamadi Jael, o sea que es un ser. Es Shamadi, así como Samael es un ser, Shamadi es otro ser de forma superior. Es un placer. Es un goce, un éxtasis. Pero bueno, sigamos oyendo. Quiero oír otras opiniones, otros conceptos de lo que la gente, de lo que se haya oído. Gratísimas, Andrés. Y bueno, vamos a oír a otros seres. A ver. Otro ser que quiera dar su posición. ¿Qué entiende por Shaman? ¿Cómo está el sonido? Yo aquí estoy. ¿Cómo me oyen? ¿Me oyen bien? ¿Sí me están Oye, oyendo fuerte y bien? claro, maestro. Bueno, Muy claro se oye, maestro. bien, listo. Entonces, adelante. Excelente Adelante. día, buen dinero, buena salud. Buen día, buen dinero, buena salud. Saludos a los presentes en la sala, saludos venerable maestro Don Dagón. Muy bien. Chamadi es una palabra muy hermosa que solo pronunciarla invita a la conexión con lo sublime, con lo superior, con la paz, con el vibrar en las mejores citas de lo que es salud, amor, espiritualidad. Es como que si fuera un océano y en él no hay nada que criticar o de qué quejarse. Todo como que está en su lugar. Y es pleno en su color, en su movimiento, es íntegro. Da gozo en el corazón, en el corazón. Vivir así es digamos que es algo, digamos, no, considero y debe ser así, es así, porque en los instantes en los que uno está conectado con esa energía, que es también una energía, se siente alegría, se siente un gozo en el corazón muy grande. Y entonces no hay quejas, no hay dudas, no hay dolores, no hay resentimientos. Y eso es lo que nos licencia estar constantemente con un deseo sublime de Dios en nos. Como su merced nos ha enseñado, maestro, en el diplomado y en las diferentes clases que nos da, entonces se manifiesta esa energía que pega todo con todo, que no desune, que no maltrata, que hay sabiduría, porque no siempre se vive momentos de plenitud, también nos da como ese espacio para aquello con lo que no vibremos, poder decirlo y no quedarnos con algo que nos incomode, y cuando se diga, decirlo de una forma
tranquila, de una forma sabia, de una forma que fluyamos como ese océano que se mueve, es azul y está vivo. Hasta ahí mi porte, maestro. Gratísimas. Vamos a oír otros portes. Otro ser que quiera dar su porte. Adelante. Adelante. Esto es muy importante. Tenerlo claro, entenderlo. Bueno, otro ser que nos quiera dar soporte. Vamos a oírlos. A su mercedes. Ahí está. Adelante. Otro ser, vamos. De lo que haya entendido. Bueno. Adelante. La venerable Amparo tiene abierto su fono. Adelante con su porte, Magda. Si está hablando, no se le está oyendo, Magda. Bueno. Mi doctora Zuluaga. Maestra. Si se está hablando, no se le está oyendo. Adelante. No, licencia, maestro, no iba a hablar. Es que yo todavía no sé manejar mucho esto. No acabé de bien. entrar y no sé ni qué están hablando, licencia venerable. Bueno, listo. Buen día, maestro, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy buen día, muy buen dinero, muy buena salud. ¿Cómo está su merced? Bien, gratitud, maestro. ¿No creía que era un cimbre? ¿Creía que era un cimbre Shamadi? Sí, señor. Es un cimbre, de hecho. El maestro Samael, dentro de los tantos seres que tiene, es Hueor Shamadi Jael. Es una energía. Todo cimbre es una energía. Todo es una energía. Shamadi es la energía de Dios. Es la energía que hace que es el éxtasis divino. Shamadi es lo que nos mide la cantidad de presencia de Dios dentro de nosotros. Ese es Shamadi. ¿Ya? Gratísimas, maestro. Entonces, es un éxtasis. Cuando hay una plenitud, una felicidad, ese es un éxtasis. Eso es un Shamadi. También algunas tal vez han oído hablar sus mercedes, igualmente del vacío iluminador. El vacío iluminador es una forma de ese éxtasis. Hoy quiero hablar con sus mercedes de lo que es Shamadi. Lo que es el Shamadi.
¿Qué es esa plenitud? Empecemos desde abajo para ir entendiendo lo que nosotros queremos. Hay personas, la inmensa mayoría hoy en la tierra. Hay una pandemia que sufre la inmensa mayoría. No me estoy refiriendo al COVID. Me estoy refiriendo a una pandemia que se llama depresión. Depresión. Pobrecito yo. Ay. Esa vacuidad. Porque habrá seres que pueda que tengan penas o sufrimientos. Pero hay criaturas que viven vacías. Vacías completamente. Recuerdo hace muchos años ya, 36, 34, no, 35 para ser exactos, que yo atendí como médico de medicina universal a un personaje. El hombre era mafiosito. Y él me decía, mire, Dagoberto, yo puedo ir al lugar de la tierra que quiera. Tengo el dinero para hacerlo. Puedo comprarme lo que quiera. El carro más lujoso. Puedo importar si quiero un Ferrari, lo que quiera. Puedo comprarme la mujer que quiera. Pero a mí nada me satisface. Nada me llena. Yo siento un vacío en el alma. Un hueco. Que no lo satisfago con nada. Eso me decía ese hombre. Era un tipo que también había matado mucha gente. Mucha gente. Mucha es mucha. Con decirles que cuando llevaba 750 asesinatos, se le perdió la cuenta. Y de ahí para allá no había matado quién sabe cuántos. Indudablemente una criatura así tiene un vacío en su... Es un vacío que es la ausencia de Dios. Esa ausencia de Dios. Esa es una verdadera pérdida. Esa sí es una pérdida. Inmensa. Porque una criatura así, que se haya desconectado de Dios, una criatura de ese tipo, esa sí es pobre, verdaderamente. Esa sí es pobre. Completamente. Afortunadamente,
el estar viviendo en una esfera como esta, en la cual hay un sol que nos alumbra, y cada rayito de ese sol es luz que viene desde el sagrado sol absoluto, que ha venido bajando de un primer orden solar a un segundo orden solar, y así hasta llegar a un sol como el que nos alumbra. Cada rayito de ese sol es energía que viene del sagrado sol absoluto, energía de Dios, y que eso nos da la esperanza. ¿Aló? ¿Aló? Maestro Don Dagón. Maestro Don Dagón, su merced no se está oyendo. Se mira su fono abierto, mas no se oye. ¿Cómo cierto, venerables seres? Licencia. Nos salimos, pero ya estamos de nuevo. Gratísimo, maestro, adelante. Un momentito, me ubico en el lugar donde me encuentro para continuar con la conferencia, con la clase. Les decía que Samadhi es la plenitud de Dios en nos. Un Paramartasaya. ¿Quién es un Paramartasaya? Un Paramartasaya es un ser, un habitante del absoluto. Un habitante del absoluto. Recordemos, pues nuestro Padre que está en secreto es un habitante del absoluto. Y el propósito de nos es volver a fusionarnos con Él. Traer la plenitud. Cuando el Cristo decía en la oración tan grande, Padre nuestro que estás en los cielos, cuando se refería a cielo, se refería a ese estado de plenitud. De la presencia de Dios dentro de nosotros. Venga a nos tu reino. Él decía, venga a nos tu reino. O sea que esa plenitud, ese estado de Samadhi se hiciera carne dentro de nosotros.
carne y sangre. Hoy por hoy son demasiadas las cosas que buscan desconectarnos de esa presencia de Dios. Las músicas, por ejemplo. Las malas músicas. La música de los infiernos. Música como el tal reggaetón. Como el mismo rock. Son músicas que van desconectando las líneas de conexión. Las primeras cosas que tenemos que hacer es ir cortando con las causales de desconectarnos de Dios. Hay que hacerlo. La humanidad vive en una infelicidad total, casi, porque está desconectada de Dios. Ese Samadhi, ese gran Samadhi, se va logrando en la medida que potencialicemos dentro de nosotros esas líneas de conexión con Dios. Esas líneas de contacto con la divinidad. El lunes hablábamos de la no violación de la conciencia. Este lunes estuvimos hablando de ello. Y decíamos, haciendo un recorderis, que quien no viola su conciencia establece líneas de conexión con la conciencia superior, va entendiendo las leyes del cosmos, va entendiendo las leyes del universo. Y es como el surfista aquel que a todas las olas, una ola fuerte lo revuelca, pero a ese surfista le saca el mejor de los provechos y cabalga sobre esas olas. Así es la forma como va uno empezando a ver la vida cuando no viola su conciencia. Recordando que violar la conciencia es saber que algo está mal y sin embargo hacerlo. Sin embargo hacerlo. Ahora bien, hay algo bonito cuando aprendemos a llenarnos, a ir creciendo el Samadhi dentro de nosotros. Vamos a ir sintiendo cada vez más éxtasis con no violar nuestra conciencia, más felicidad. No es tanto vivir la vida por es que toca, es que así es que lo otro está prohibido. No, es que es hacer las cosas, hacer la voluntad de Dios. Tenemos que llegar al punto en el cual se siente una delicia, se siente un placer verdadero haciendo la voluntad de Dios. Yo les pongo un ejemplo a sus mercedes, sencillito en estos momentos.
una Eva que sepa las habilidades del ángel Vita de la cocina. ¿Cómo se siente más cuando prepara un alicierto rico, saludable, súper saludable y rico? Se lo da a su familia y ve que su familia o los seres que están comiendo de su mano reciben ese alicierto con agrado, que es salud para sus cuerpos y para sus almas. Ese ser siente un placer, una satisfacción interior. Esa es una forma de Samadhi. Como vamos a explicar ahorita entre las diferentes formas. Ahora, si tomamos esa persona y de pronto Dios no lo quiera, se cansó de una vida disciplinada en Dios, pero tiene esas habilidades de ser un gran ser de cocina y prepara unos alimentos ricos, pero no tan saludables. Digamos, unas chuletas de cerdo o comidas así que no sean tan saludables y les da a su familia. Indudablemente esa persona no va a sentir el mismo satisfacción. Sentirá un placer, un gusto, pero no ese placer y ese gusto no es un Samadhi. Porque en el Samadhi está la presencia de Dios. En el otro es un goce, una alegría mundana, la satisfacción tal vez de un capricho o de un placer aquí terrenal, pero no es un Samadhi. No es una forma de encarnar a Dios. No es esa forma de encarnar a Dios como se debiera. Antes de empezar a explicarles los diferentes tipos de Samadhi, quiero contarles una experiencia de mi vida. Que ya creo que le he contado, pero hoy es clave para poder hablar del tema que estamos hablando. Mi ser, que les habla, recibió el dragón As, que es el padre de dragones, el 6 de agosto del año 1990. Fue algo muy hermoso. Inclusive el maestro extendió la mano, en la tarde extendió la mano así, y le cayó una piedrita en la mano. Una piedra que desde el sitio donde estaba petrificado Dras se destapó y de allá voló esa piedra y le cayó en la mano al maestro Kelly. Tridimensionalmente pasó eso. El tener al dragón As dentro era impresionante, porque uno veía las formas matemáticas en todo.
El mundo causal lo veía. Las estructuras. Pero bueno, era hermoso. Cómo fluía también las líneas de sabiduría. Pero en ese entonces el Dragisattva no estaba tan preparado para sostener ese maestro, ese dragón. Y es como el 11 de noviembre del año 91, a las 11:11 de la mañana, el dragonas se fue. Salió de la tierra. Yo en ese momento aparentemente no sentí nada. Pero un cuarto de hora después, me dijeron, un cuarto de hora, media hora más o menos después, me dijeron, tiene que dictar una conferencia. Eso fue en la ciudad de Cali. Y fui a dictar la conferencia. ¿Y a dónde? Es como si me hubieran sacado el cerebro. Me hubieran barrido los sentidos. Las líneas de conexión ya no las sentía. Y hablé ese día de lo que me acordaba, de lo que quizá había leído algún tiempo. Ya el dragón no estaba. La verdad, se habían ido todos los seres en ese momento. Todos los seres. Yo sentía una angustia, un vacío, como nunca jamás lo había sentido. Ganas de tirarme los carros, de desaparecer para nunca jamás ser. Desaparecer. No hay peor desgracia que haber tenido a Dios dentro y haberlo perdido. Pero bueno, dice el maestro Kellogg, cuando pueda haber sucedido algo que pareciera ser adverso, lo bueno con el tiempo de esta situación puede venir sobre ti. Y eso me pasó. Porque usé, en la medida de que se fueron recuperando los seres, fueron llegando nuevos seres. Para mí, en la medida que se iban uno tratando e encarnando esos seres, y se iba esforzando uno en no violar la conciencia, en la medida que se iban entronizando los seres, iba encontrando un estado de plenitud interior, de Samadhi, un nivel de Samadhi. Y cuando se daba algún paso torcido o en dirección contraria de Dios, ese nivel de plenitud se reducía y me buscaba y trataba. En ese momento me conectaba yo con la terrible sensación que tuve después de ese 11 de noviembre. Y eso para mí se convirtió en un campanazo. Se convirtió
en una voz en el mundo emocional que me advertía, y eso me sirvió muchísimo para no rodar a los abismos y cuidar mis seres de una forma permanente. Y así como digo, no hay peor desgracia que haber tenido a Dios dentro y perderlo. También les digo que no hay placer más grande. Ningún placer se compara a la presencia, con sentir uno a Dios en sus actos, en su actuar, en su pensar, en su sentir. Cuando uno logra, claro que eso es gradual, estar en esa conexión con Dios, cualquier adversidad, por difícil o dura que sea, es superada o es entendida. Dice el maestro Samael Aumbeor, cuando se tiene adentro a Dios, se puede estar prisionero en la más oscura de las mazmorras y se es feliz porque se tiene a Dios dentro, porque se tiene esa presencia dentro de él. Eso es la clave. Ese es, para mí ha sido el sextante, la brújula de mis viajes, el nivel de Samadhi que haya en mi corazón, que haya en mis actos, en mis actuales. Cuando desciende, abstenerse de esos pasos que empezaron a darse mal. Bueno, antes de empezar a hablar de los tipos de Samadhi, quiero oírlos a sus mercedes. Si hasta aquí fue entendido lo que fue explicado. ¿Y qué preguntas tienen hasta este momento de lo que llamamos de conferencias? Los oigo y las oigo. Adelante, mis chinitos. Adelante, mis niños. Adelante. Buen día, Hola, maestro. sensei. Hágale su merced. No, maestro, tranquilo, hágale. Bueno, entonces, en el caso mío, maestro, pues estoy viendo que es conocer esta enseñanza es una forma de uno comenzar a disertar su parte interna, su parte mental y lograr darle unos cambios que pronto ni se había imaginado. Eso le puedo decir, maestro. Palabra en síntesis. Al insertar las líneas de Conexel con su real ser, que es al insertar las líneas de Conexel con Dios. Un pedacito, la cuarta parte. No, pero... Adelante, fíjense. Maestro, el lunes su merced nos recalcaba, me pareció muy hermoso esa parte que dijiste que no era simplemente de tratar de no hacer lo que desagrada a Dios, sino al contrario, de ser proactivos para hacer lo que realmente agrada a Dios, ¿no? Porque creo que Dios no estaría feliz cada noche cuando nos vamos a reposar
de que simplemente estemos ahí, a que Él nos bendiga, a que Él nos prospere, si no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Estoy convencido que bueno, y ajustándonos, o sea, basándonos en la palabra que le dijo Jehová a Josué, bendeciré toda tierra que pise la planta de tus pies y prosperaré toda obra de tus manos. Mira que yo soy Jehová, tu Señor Dios, iré detrás de ti, no temas ni desmayes, sé esforzado y valiente. Iré detrás de ti, o sea que el tamaño de la bendicel, de la prosperidad, de la abundancia, de la salud y de todas las cosas que los dioses tienen para uno va a depender de qué tan valientes seamos y sobre todo esforzados seamos en agradar a Jehová y hacer su voluntad para que Él nos prospere, pero sobre todo nos use. Entonces ahí es donde su merced decía, estamos cada día a levantarnos, entregando ese día a los dioses para que hoy ¿Aló? ¿Se te fue? Ukihensi, se te fue. Ukihensi, se te fue. Aquí estoy, ¿hasta dónde fui escuchado? Hasta que leíste el pasaje de la Biblia y de ahí para allá, chao. Ya, sí, entonces el pasaje que me encanta es Jehová le dijo a Josué, yo soy tu Señor Dios, Jehová tu Señor Dios, no temas ni desmayes, sé forciado y valiente, mira que yo iré detrás de ti, bendeciré toda tierra que pise la planta de tus pies y prosperaré toda obra de tus manos. Pero eso solo es posible si nos esforzamos cada día, laboramos cada día por edificar más cosas hermosas en nuestro corazón, en nuestro ser, virtudes, cualidades, valores, talentos y dones que nos permitan acercarnos más a lo que somos en verdad, parecernos más a Dios. De esa forma, creo que Dios tiene cosas bellas, pero sobre todo el ver, Ya se lo dije a Gustavo. Yo se lo dije a Gustavo, Borojón. Ayúdenme a arribarse a sacar los fonos que estén abiertos por ahí. Continúe, fíjense. Maestro, y ahí, a partir de ahí, de que Dios saber que Dios está detrás de nosotros y que el tamaño de la bendicel y de la prosperidad, de la abundancia en todo sentido, en salud, en sabiduría, en bondad, en caridad, en respeto hacia el otro, en nuestro corazón va a depender de que nos decidamos de verdad ser valientes y esforzados para cumplir la palabra de Dios, la ley de Dios. Eso nos va a permitir todos los días construir más cosas hermosas en nuestro corazón, virtudes, cualidades, valores, dones, talentos, alineados con nuestro propósito de alma, para que Dios permita que seamos unos instrumentos dignos. Yo siempre digo, un canal digno de bendicel para el otro, pero si no hay un compromiso, una responsabilidad, un empoderamiento de nuestro proceso de alma para ser un poquito mejor hoy que ayer, hoy más dignos que ayer, para que los dioses nos usen, o sea, ¿qué podemos compartirle al otro? Un chorro de babas, porque pues realmente no tenemos poco o nada que ofrecer, pero sobre todo de nuestra propia experiencia y sabiduría práctica y de la espiritualidad práctica que estamos viviendo. Hasta ahí mi porte, maestro. Lo del lunes estuvo bonito, sobre todo porque nos recalcó que no es solamente dejar de hacer lo que sabemos que desagrada a Dios, sino al contrario, recordar que ante los dioses se nos cobra cuando omitimos hacer algo que sabemos que está bien. O sea, no solamente por el mal, nos premian por el mal no hecho, sino por el bien que dejamos de hacer. Nos premian por el mal que no hicimos, pero también nos van a premiar por el bien que hicimos. Entonces no debemos ser unos pusilánimes y sabiendo que podemos hacer el bien, no hacerlo. Por eso también se nos cobra. Hasta ahí, maestro. Gratísimas. Gratísimas, gratísimas, gratísimas. Bueno, ¿algún otro ser quiere dar soporte?
Sí, maestro, si me lo permite, le agradecería. Adelante, Andrés. Sí, mire, en medio de esos factores que estamos hablando, porque es una cosa exageradamente sabia, pues, y es el hecho de desarrollar todas esas virtudes, dones, cualidades, todas esas cosas que nos hacen diferentes para el bien. Y a mi vida, muy particularmente en los últimos meses, ha llegado un poco de personas a preguntarme cosas y pues obviamente hablar desde la doctrina cuando uno es tan católico, apostólico y cerrado en ese aspecto, cuando le daba candado y cadena, es muy difícil llegarle a la gente, pero sí he descubierto algo, que usted empieza a hablar con alguien y le dice, usted quedó bien hecho en busca de ese chamadi, no mencionarle directamente la palabra porque ni siquiera la conocen, pero le dice, usted tiene un maestro interno que sabe que está bien hecho y que está mal hecho. Dígame, ese maestro, ¿qué le dice que debe de hacer? Cuando uno empieza a actuar así, cuando uno empieza a enseñarle a una persona en determinado momento, y yo lo he hecho con mi esposa, que en momentos ha llegado en unas situaciones aireadas y todo el asunto, y lo he enseñado a razonar desde el verdadero razonamiento interno, de escucharse, de escuchar la voz de Dios dentro de ella. Cuando uno le enseña a una persona a hacer esa clase de raciocinios y a tomar decisiones objetivas, no subjetivas ni basadas en la emoción, yo veo que la gente encuentra la respuesta. ¿Qué es lo que sucede? Que es que no buscamos dentro de nos la virtud para lo que decía Fukigensi, y es los dones. ¿Cuáles son los dones que yo tengo? Yo que puedo aportar desde el bien, porque para el mal pues es mucho lo que puede hacer, pero desde el bien. Y cuando empiezo a hablar con una persona que llega, como le digo, llega gente que ni conozco, persona contarme su vida, hasta su vida sexual me cuentan y cosas de esa índole, y uno le dice, no, pero mire, usted, ¿por qué no? ¿Qué piensa usted? ¿Qué es lo más adecuado? ¿Qué se dice usted por dentro? Cuando uno empieza a enseñarle a una persona a razonar desde ese chamadi, la vida le va cambiando a las personas. Y yo personalmente le puedo dar fe de unas 4 o 5 personas que con conversaciones simples y escuetas han aprendido a razonar, no propiamente utilizando la palabra chamadi, pero ese raciocinio espiritual que no tenemos y del cual carecemos mucho. Pero lo que dice Fukigensi y lo que nos está mostrando desde un comienzo desde esta clase, es cierto, maestro, es si nos sentamos a razonar con amor, con espiritualidad, con esos dones que Dios nos dio, la situación es completamente diferente y la vida es completamente diferente y las cosas le llegan a uno en una forma diferente. Y voy a ser muy breve, el año pasado usted nos enseñó un pregón, se me escapa ahorita, que es un pregón que dice, cuídanos de toda celada, emboscada o traición, etcétera, etcétera. Me lo aprendí, maestro, pero en ese momento lo utilicé para algo muy particular. Nosotros íbamos a comprar un terreno acá en Medellín. El terreno valía 350 millones de pesos, unos 80.000 dólares, abuelo de pájaro, un poquito más. Y lo estaban vendiendo en 206, básicamente eran 50.000. La diferencia era mucha. Yo fui, lo vi, todo el asunto, lo miré, y 2 días antes de ir a firmar las escrituras, yo le dije a mi esposa, me da el favor, nos levantamos, vamos a decir este pregón con mucho amor. Le cuento que básicamente lo que nos iban a meter era un tapado, no podíamos hacer absolutamente nada ya. Y vi que pidiendo, y descubrí y soy inconsciente de que uno pidiendo desde el corazón, las cosas le llegan. ¿A qué atribuyo yo esto? Ese pregón dice muchas verdades y nos ha servido en un poco de cosas, pues que ya sería muy extenso ponerme a hablar de ello, pero cuando uno empieza a pensar desde la virtud, ese chance se da. Gracias por escucharme a todos y les deseo un feliz día, y qué pena no haberlos saludado ahorita, pero quería Mi buen saludar al Andrés, maestro, mire, disculpa. le voy a recordar el pregón, dice así: Cresto Lucifer, Crestos Miguel, guerreros invencibles de los cosmos, humilde Inti os pedimos, concédenos todos y cada uno de los dones de guerrero invencible, siempre al servir de Dios. Concédenos poder descubrir siempre a tiempo todo engaño, mentira, traición, emboscada, y salir victoriosos de ellos. Concédenos poder triunfar siempre, sin sufrir daño alguno, en toda batalla o guerra que tengamos que librar,
contra todo aquel o aquello que pretenda hacernos mal o alejarnos del Dios vivo. Sea enemigo tanto interno como externo, concédenos siempre la victoria con la fuerza de la luz y del amor. Aún sea. Ese es el pregón. Sí, gracias, maestro. Y verdad, créanme, se los digo de todo corazón y el año antepasado fue que hablamos de eso. Estas son cosas que despiertan ese chamadí en uno. La gente no cree, le parece un absurdo. 30.000 Padre Nuestro y 40.000 Ave María sin intención no sirven de nada. Y la gente cree que rezando la Ave María, 40 credos y no creen ni quién lo que está diciendo, eso es una maravilla, eso no pasa del techo. No, son acciones diferentes, pero crean, esto crea dentro de uno algo diferente. Muy bien, Alba. Muy bien, Andrés. Mira, son conexiones con Dios. El Samadhi mide el nivel de presencia de Dios en uno. Eso es Samadhi. Es un éxtasis. Es un nivel de éxtasis. Y ya entrando en Viteria, de cuáles son los diferentes tipos de Samadhi. El primero que vamos a hablar aquí les cuento, no he tomado para decir este es más importante que el otro, no. Todos los que les voy a hablar son importantes. Quizá haya unos más que otros, pero no me es dado en este momento hacer ese tipo de comparación, porque no es relevante en el instante. Es importante hablar de ese Samadhi, de los efectos. Decía Polharkia ahorita, hace poquito, que para ella era un simbre. Efectivamente, es un simbre porque es una energía que vibra en el cosmos, que ahora tiene cuerpo físico y está en el cuerpo del maestro Samael, Joad Bator Beor. Ahí está Samadhi. Pero lo importante es que nosotros lo encarnemos, al igual que las otras energías, la energía de Samael, que es la energía del deseo de Dios. Y hay que empezar a buscarla. Un primer tipo de Samadhi que les voy a mostrar se da al amanecer, al alba. Es un tattva como Samadhi, es un tattva que está vibrando en la naturaleza en ese momento. 2 horas antes del amanecer está esa gran vibración y empieza a bajar, a bajar, a bajar. Ya cuando termina el amanecer, ya queda una partecita más chica, ¿no? Se está reducido. Pero el solo hecho de madrugar a esa hora, de respirar profundo, inhalar, hacer ejercicios como los que se han explicado aquí en la clase, de inhalar por la nariz profundamente, exhalar por la boca. La runa de la felicidad que hemos enseñado, que es abriendo los brazos. Nos va llenando de esa vibración de Samadhi que hay en el ambiente. Y eso nos va conectando con Dios. Eso nos va liberando. El que tenga depresiones, dolores, angustias, ese estado de, ay, pobrecito yo, ay, todo eso se llena
con ese samadhi y se va curando. Nos explicaba el maestro Kellyon que el solo hecho de respirar profundo a esa hora cura más de 300 enfermedades. Esa es una primera forma de encontrarse con el samadhi. Madrugar y hacer respiraciones. Los que tengan la fortuna y la dicha de tener un bosque cerca o plantas, háganlo junto a esas plantas. Eso le va conectando con energía de Dios. El sol, un sol como el que nos alumbra. Recibir bañitos de sol. Y si no se puede recibir directamente el sol, el baño de sol, mínimamente hacer una conexión que de alguna manera, directa o indirectamente, le llegue la energía solar. Porque el sol tiene la energía de Dios dentro. Y solarizando nuestros cuerpos, nos conectamos con Dios. Nos vamos conectando con Dios. Conozco gente, incluso aquí de la misma doctrina, que detestan el sol, que dicen que el sol los enferma. A esas personas les recomiendo que se vayan reconciliando con el sol. Porque ese nivel de enemistad con el sol los puede dejar perdidos para siempre por acá. Porque es un nivel de enemistad con el sagrado sol absoluto. Ese sería el primer tipo de samadhi, que está ahí a la vuelta de la esquina. ¿Qué digo a la vuelta de la esquina? A la vuelta de su merced, ahí junto a su merced están esas bondades, para que empecemos a disfrutarlas. Empecemos a disfrutar. Ya. Muy bien. En un segundo orden de tipo de llamado. Licencia, maestro, tercero. Madrugar, los baños Dime. de sol. Sería el tercero. Primero, los baños de sol. Iríamos con el tercero. Bueno, si vamos, si clasificamos, está bien. Está bien. Entonces, es que estaba metiendo como en el mismo costalito las cosas que aquí son físicas, tridimensionales. Es importante que entendamos algo. Que miren la vida, no como un reglamento a cumplir, sino como una ruta a disfrutar. ¿Ya? Hay dos formas de ver la existencia. Como aquel que entra a una cárcel y le dicen, usted a la tal hora tiene que pararse, a tal hora tiene que hacer fila, a tal hora tiene que desayunar, a tal hora tiene que hacer esto. Tiene. Esa es una forma de ver la vida. La otra es
como la que ve el turista, un turista sano, obviamente estoy hablando, que le dice, bueno, hoy vamos a disfrutar del mar en la mañana, luego vamos a disfrutar de un paseo por estas ruinas. Si estamos, por ejemplo, en México, por las ruinas mayas, luego por la tarde a disfrutar de una buena música, de un buen desierto. El otro día vamos a viajar a los cenotes. O sea, cada día verlo como un disfrute, cada paso vamos a disfrutarlo. Así es que tenemos que ver la vida, mis chinitos. Así. ¿Ya? Así. Es que la ley, el camino de Dios es para vivir en Samadhi. Y el Samadhi es un placer. El placer del mundo conduce al dolor. El placer de Dios conduce a una felicidad, a un estado de plenitud inagotable. Yo los invito a todos a que vayamos cambiando el chip en nuestra cabeza del tiene, se prohíbe. Muchos ven esta doctrina como un conjunto de prohibiciones, de acumulación de prohibiciones. Y dicen, ya me mamé de tanta prohibición y se fue al mundo. En verdad, una persona así no entendió esto. Lo que nos están enseñando es una forma de vivir para encontrar ese Samadhi, para ser felices verdaderamente. Grábense esto en su mente, en su corazón y en su sexo. Vuestras mercedes vinieron a esta tierra a ser felices, pero esa felicidad solo se encuentra verdaderamente cuando uno encarna a Dios dentro. El resto son felicidades fatuas, fuegos fatuos que se apagan, dejando un dolor mucho más profundo dentro de cada uno de los que caminen por otros caminos diferentes. Bien. Entonces, sientan que van por el sendero de la vida como el turista pleno, que aprovecha todas las bondades de este viaje. Siéntanselos como el turista rico, que tiene acceso a todas las bondades de ese viaje turístico de esta vida. Es una forma de ver la vida. Buen día, buen día. Buen día, buen día. ¿Con quién hablamos? Buen día, Allá. buen día, excelente salud, venerable maestro Edón Dagón. Qué gusto poder disfrutar de su extraordinaria disertación. Les saluda y forgaiteo desde acá, Quito, Ecuador. La verdad es que cada vez que he tenido la oportunidad de oírle a vuestra merced, siempre me ha elevado mi nivel espiritual y eso es para mí verdaderamente una felicidad. Venerable maestro, quiero hacerle una pregunta muy especial. Con todo el gusto, mi gran maestro. Venerable maestro, yo he tenido la oportunidad de conocer el Tao, de conocer a nuestros maestros y desde el mocierto en que conocí, nunca ha habido un solo mocierto en que haya dudado de lo que son. Sin embargo, Delio, me ha sucedido situaciones complicadas, difíciles, que la verdad es que
no ha habido forma de procesar esa situación. Una de ellas es cuando le conocí por primera vez a la maestra Paula Vilcad, ya cuando poder convivir con ella, porque vino acá al Ecuador. Y bueno, en ese entonces, una extraordinaria ser, muy bien todo, pero en la segunda vez, completamente diferente. Entonces me preguntaba, ¿cómo puede cambiar un ser humano que vivió junto a un Dios y que experimentó todas las cosas de ese ser? ¿Cómo pudo haberle cambiado con un señor común y corriente como era este señor Bijagua? Y la verdad es que me taladraba en mí y tuve que permanecer heliocrones, caliado. Solo sabía mi esposa, la maestra Dúnfola, y mi persona de la situación que pasaba. Desde luego que Obatoglá ya lo había sabido antes, pero él permanecía callado. Fueron tantas cosas las que pude observar, ver y mirar, y sin embargo tenía que estar callado. Prácticamente fue un tiempo difícil, complicado, que de alguna manera entendía que no debía identificarme con las circunstancias que me había tocado vivirla, pero que tampoco podía hablar, porque parece que en ese entonces todos los hermanos que se dedicaron a tergiversar la enseñanza y luego convertirse en los contrarios de nuestra enseñanza eran los que manejaban a nuestra comunidad. Entonces, venerable maestro, fue una época difícil. También se enfermó mi hermano, el maestro Lico. La tuve que vivir muy de cerca la situación. Entendía que él iba a salir adelante, pero no fue posible. Y mi hermano se fue. Entonces, venerable maestro, le pediría a vuestra merced que nos explique cómo no identificarnos con estas situaciones difíciles, complicadas. Con todo gusto, mi hermano. Mira, el maestro Forgaiteos, a quien admiro y aprecio muchísimo, muchísimo, maestro. Gratísimas por sus preguntas, porque son de un contenido grande, que aparentemente nos sacan, pero en realidad no, nos permite hacer claridad. Mire, mi gran maestro, hay que partir de una base. Por difícil, por duro que sean las situaciones sobre la esfera, opera la ley del amor. No opera sobre los violadores de conciencia, que a ellos le aplica la ley del Kobud. Mire mi maestro y todos los presentes. Hay una ley. La ley del karma, la ley de Catancia, la ley del Calindrat que rige a los dragones. Y esa aplica a las criaturas. Esa ley sobre la esfera tierra. Por el hecho de tener viteria, ya los cobros que haya sobre la esfera ya tienen un atenuante. Porque cuando se cobran las transgresiones en los mundos infiernos, allí no hay esos atenuantes y son extremadamente duros los cobros en esos lugares. Alguna vez a un niño de esta doctrina que le tridimensionalizaron su karma en una osteosarcoma, le decía a un ángel: mira,
por difícil y aparentemente duro que sean los procesos aquí en la tercera dimensión, es mejor pagar acá y no allá. Porque de alguna forma uno está tridimensionalizando las cosas. Está pagando de una forma reducida. Es la ley del amor que toma y reduce. Y reduce. Maestro, le voy a poner 2 ejemplos para que me entienda mis palabras. Hay 2 pacientes terminales de cáncer. Tienen exactamente el mismo. El uno dice, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué? Y reniega la vida y reniega las cosas. Cuestiona. ¿Cómo otros siendo tan malos no les pasa nada? ¿Y a mí por qué? Esa criatura muere. Y les quiero decir que en una vida siguiente le repiten de nuevo la dosis, la lección. Es como el estudiante que pierde el año y se lo repiten hasta que lo aprenda. El otro paciente dice, Señor, sé que nada se mueve ni la más leve brisa sin vuestra voluntad. Concédeme, amantísimo Dios, poder entender qué lección de vida, qué debo aprender con esta lección que aunque dura, sé que me trae una sabiduría. Y cuando uno se mete, se cumple en esa persona ese dicho que dice, pedid y se os dará, golpead y se os abrirá. A ese ser, las oraciones de Dios son oídas, porque está pidiendo la sabiduría para extraer lecciones. Uno tiene que aprender a ver la vida como un proceso de aprendizaje, no con juicios condenatorios, sino con juicios de comprensión, para poder uno corregir y enmendar. Y eso no solamente para los demás, también para uno mismo. Si esa otra persona, esa tiene más posibilidades de que se cure, pero supongamos que no alcance a curarse. En las futuras existencias, nunca volverá a tener ese cáncer. Quedó vacunado, porque extrajo las lecciones. Téngalo, que eso es seguro, con seguridad. Dios le va abriendo y le va develando los porqué de la existencia. Y ese es el mecanismo para cruzar los puentes de Antacarana, que lo conectan los infiernos con los senderos de la luz. Todo el mundo en algún infierno está, o en varios al tiempo. Cuando aprende a usar este método que le estoy diciendo, venerable maestro, aprende a fortalecer el puente Antacarana, que lo va sacando de esos senderos. Y aún las aparente peores adversidades, estando aquí en esta tercera dimensión, se convierten en bendiceles en la vida para salir de uno de esos abismos.
hay adversidades que parecieran una maldición. Pero si la extraemos, el Shakti potencial de ella, encontramos inmersas en ellas grandísimas oportunidades que nos lanzan hacia las alturas y nos acercan a Dios. Siempre es conectarnos, desarrollar dentro de nos esa habilidad con la humildad de preguntar al Señor, a la divinidad, ¿por qué y para qué? Dentro de su merced y de cada uno de los presentes, dentro de mi ser, tenemos el Caón, el Coán, perdón, el Caón, que es ese juez, ese representante de los tribunales del Carmen. Invóquenlo a ese Caón. Y ese Caón les va a ayudar a dilucidar los porqué de los sucesos. Créanme que cuando uno aprende, en la medida que aprende uno a leer esto, se vuelve uno cósmico. Y ya mira las cosas no con ojos de terrenal, hombre terrenal, sino con los ojos de maestro, de Dios que nos ha entregado. Por ejemplo, vuestra merced, le quiero contar varias cosas. Alguna vez nos decía el maestro Kelvin, Samael no vino a esta tierra a ser feliz como hombre, ¿no? Sino a cumplir mis celes para sacarlos a vuestras mercedes. Es que el espíritu y el amor de nuestros guías es tan grande, pero tan grande esos seres que han sacrificado familia por un pueblo, que han sacrificado su felicidad, teniéndola tan merecida por unos seres. Voy a contarles el proceso. Hay algo que aparentemente me salgo del tema, pero no. Es el momento y la Hannes Muse. Maestro, no se oye. Una Maestro, está entrecortado, no se le oye. Está deficiente la señal. Centro de gravedad.
Dice que es una bolita así como si fuera el tamarindo. ¿No buscaste tu teléfono para que grabara? Que yo voy saliendo. ¿Ah? Yo tengo allá. Pero para yo ir cuando venga. No, es que eso no graba, mami. Yo no sé grabar eso. Yo no tengo, no he descargado la grabadora. O si graba, no sé. Muy buen día, ¿me estamos oyendo? No se le Aló, oye. no, Don no se Dagón. oye nada. No se oye nada. Sí, parece que el maestro tuvo una desconexión.
Venerables seres, su merced me oyen. Venerables seres, su mercedes me oyen. Sí se Sí, oye. venerable. Sí, maestra. Sí, les escucho. Bueno, muy buen día. Aquí presente Cáceres. Está oyendo porque no se está oyendo al maestro, ni nadie habla. Entonces, hable a alguien para saber si es el son o es el internet o qué está pasando. Adelante, gratísimas. Sí, maestra, se fue la señal. Estamos escuchando perfectamente, pero se le fue la señal al maestro Edón.
Maestra. Maestra, ¿se fueron todas? Hasta eso, hasta que entre el maestro de Don Dagón, ¿me pueden decir qué hora es de levantarse a la madrugada? Porque desde que me enfermé, me da un sueño, Dios mío. No me acuerdo a qué horas dijo. El venerable maestro dijo que levantarnos 2 horas antes de amanecer, que es en el cierto en que se experimenta más el Samadhi, porque hay una energía especial que nutre y levanta nuestras almas. Ujú. Pero más o más, ¿qué horas serán? ¿Las 3 o las 4? Varía porque decimos que de pronto amanece más presto o más tarde, entonces es unos días a las 3 de la mañana y otros días como a las 3:30. Ujú. Porque me dio ese virus, ese coronavirus, y me da pereza de levantar. Todavía estoy un poco mal pero ayer que me tomé la agüita del Padre Samael, como que me vino a hacer mejor, o sea, estoy mejor. Por eso estaba escuchándole al maestro Don Dagón. Qué difícil que es cuando uno se enferma, no le da ganas de hacer nada. Yo estaba escuchando al maestro Iforogateo. Yo le conocía al maestro Iliku, desde la hermana del maestro Iforogateo. Y entonces, como el maestro Iforogateo tenía que hacer los baños y todo, y nosotros nos fuimos a ayudar. Y el maestro Iliku ya estaba enfermito, pero era una linda persona porque tenía dáctiles. Y entonces estábamos tratando en los baños higiénicos para la producción del bautizo del fuego. Y entonces nos sentamos a comer. Y ahí yo, como recién entraba a la doctrina, y le digo al maestro Iliku, ¿qué es eso, maestro? Y eran los dáctiles. No conocía yo. Y le digo, maestro, ¿cómo se lo como? Porque parecía así. Y le dije, maestro, tenía solo 2. Tenía que comerse él por su enfermedad. Y él me lo brindó a mí, 1. Y no tenía que cogerlo yo porque era solo para él. Y él me dijo, no, coma, mija, coma. Y era un lindo. También Oritos nos ofrendó. Era un lindo cosa cuando se fue. Nos fue muy duro. Eso me estaba acordando cuando recién mi maestro Iforogateo dijo, porque ellos siempre nos están viendo de allá, donde están. Diga, maestra. Maestra Haraceri, buen día. Quiero molestar si me puede hacer el bien y me ayuda con el pregón que el maestro dio hoy, que si lo pueden mandar a la página. Gratitud y gratísimas al ser que dio el testicierto.
¿Cuál pregón está hablando, su merced? El que dio hoy. ¿Alguien me puede decir cuál? No, maestra, no, yo también les iba a decir que le diga al maestro de Don Dagón que nos ponga en el chat. Si me dicen cuál, dos se los envío, pero es que tal vez en ese instante no estaba en el fono y entonces no oí de cuál pregón dijo el maestro. Si alguien lo tiene presente, por favor, entonces diga cuál. Don Andrés lo conoce y sabe si puede hacer el bien y le dice a la maestra. ¿El maestro salió de comunicación porque no se le oye o qué pasó? No, Licencia, señora. licencia. La persona, el ser que estaba dando un testicierto, habló de un pregón y que hizo un traalto y le fue bien. Entonces el venerable maestro Don Dagón habló de ese pregón y lo dijo. A ese es que hacen referencia. Sí, señora, pero es que necesito saber de cuál pregón es. Hay muchos pregones. Vea, Maestra, Don Andrés López fue el del testicierto. Si nos está oyendo y puede hacer el bien y le dice a la maestra. O algo otro ser que lo tenga ahí sí como pendiente. ¿El maestro de don salió de comunicación o qué? Porque no se le oye. No, y no está. Ah. Seguramente se quedó sin señal. A ver, díganme cuál pregón es y con mucho gusto se los envío. Venerable maestra, eso está muy claro porque la maestra que modela tampoco aparece. Parece como si fuera sabotaje. Ah, la maestra de arriba al ser. Ella es la moderadora. Ay, sí. Cuando el maestro pierde señal, la maestra que su merced acabo de decir, ella interviene y habla. Luego Sí, el la maestro maestra. vuelve, se conecta y continuamos con la conferencia, pero mire que en este concierto ninguno de los dos aparece. Esto es, para mí es muy raro. Bueno, esperemos que sean comunicaciones, que bueno, que son sabotajes, pues estaban hablando de un tema un poco fuerte, entonces esperemos a ver qué ha pasado. Yo le llamé al maestro a su celular y no responde, entonces creo que no tiene comunicación. ¿Será el pregón de la conciencia? ¿Cuál pregón será? Bueno, hay 18 seres, imposible que ninguno recuerde qué pregón estaba hablando el maestro o la persona que estaba hablando del pregón. Maestro, lo estoy buscando. Cuando lo encuentre, se lo digo, listo. ¿Quién está hablando? Que no se le oye entrecortado. Maestra, el pregón habla de cómo uno enfrentarse a todas las pruebas difíciles. Maestra, buen día. Muy buen día, Alma Angie. Buen día, buen dinero, buena salud. Adelante, su merced. Sí, el pregón es el pregón del guerrero, maestra. Ah, ya, gratísimas. Ah, claro que sí. Vamos a ver. Aprovechemos el tiempecito, entonces vamos a mirar aquí en los pregones del maestro. Pregón del dragón, de la justicia,
a ver, me acuerdo, de la fe, de la abundancia, de la guerra. Maestra, tengo a mi alcance, si no les molesta lo puedo leer. Claro que sí, adelante, que Sí. es lo que estaban esperando Sí. aquí el grupo, adelante. Este inclusive lo habían enviado en la foto al grupo y todo eso y es demasiado diciente y la verdad yo les hablo con el testicierto de que me ha servido mucho. Bueno, Crestos listo. Miguel, Crestos Lucifer, guerreros invencibles de los cosmos. Os suplicamos ser uno con mis seres y conmigo. Activad toda y cada una de las habilidades que hagan de mí un guerrero invencible. Concédeme el don de descubrir siempre a tiempo toda celada, emboscada, traición o engaño y salir victorioso de ello. Al cual ofréndame el don de salir victorioso con vuestra fortaleza y vuestro amor sin sufrir daño alguno. En toda batalla o guerra contra todo aquel o aquello que pretenda hacernos daño o alejarnos del Dios vivo, sea enemigo externo o interno. Concédenos siempre la victoria con la fuerza de la luz y del amor. Om, om, om. Ese es el pregón, maestra. Muy bien. Excelente. ¿Y ese está en el grupo? ¿Lo mandaron al grupo? Sí, maestra, pero eso le estoy hablando de hace, para mi juicio, hace por ahí 6, 7 meses más o menos. Inclusive Bueno, está escrito con la parte de arriba a rojo y lo otro está escrito en azul. Es una foto la que enviaron, maestra. Que ustedes consideren y estén lo más cómodo posible. Padre bondadoso, Señor Jehová, creador de todo cuanto existe, te agradecemos este día. Esa infusión de sabiduría que has transmitido a través de las enseñanzas de los maestros Hakel y Unseus y Luceos, Samael Joab Bator Weor, por medio del maestro Edón Dagón. Te pedimos que nos acompañes, nos llenes de virtudes, de amor, de felicidad. Nos permitas encontrar ese shamadí para poder llegar a ti y volver a ser unos contigo. Te damos gracias por todos los presentes que estuvieron hoy acá y te pedimos que los ilumines en todo momento, en cada paso, en cada pensamiento y en cada hecho que realices. Te damos gracias por todo, te lo pedimos y te lo imploramos en el nombre del Cristo, por el Cristo y por el Cristo. Aom, Om sea. Les deseo un muy feliz día y que Dios les acompañe. Om sea, gratísimas al Magno Andrés, así como también damos gratísimas a los seres que se dieron cita el día de hoy en este espacio de sabiduría de Dios a través de sus enviados por estos tiempos. Benditos sean todos. Hasta pronto. Hasta pronto, maestra. Hasta pronto.